Y ahora nadie puede apartarlo de mí, y ahora nadie puede apartarlo de mí, y ahora nadie puede apartarlo de mí, y ahora nadie puede apartarlo de mí. A contarle a nuestra audiencia ese recorrido de composiciones que has hecho, para quiénes, cómo ha surgido y todo el proceso creativo que hay tras ello. Todo lo que he hecho ha sido autodidacta. Entonces, claro, yo creo que cuando uno es autodidacta, le da como su sello más acentuado aún. Entonces, claro, desde esas primeras obras se ve como esa esencia o esa personalidad. En el fagot es muy característico la música de capilla. Entonces, claro, yo escribí muchas de esas capillas, escribí muchas obras pequeñitas, me acuerdo que escribí una obra para mi colegio, con xilófonos, con la flauta que tanto me gustaba, me recordaba también a esa cuando yo empecé. Entonces, claro, pues un poco todo eso fue lo que fue construyendo un lenguaje. Luego, en 2014, fue el estreno de La Pasión según San Lucas, que recojo muchas de esas capillas. Desde ahí ya se está viendo. Yo ahí incorporo también el flamenco, porque el flamenco viene desde la composición antes que desde la interpretación. Claro, y luego ya después, con esto, olvido un poco ese lado flamenco y me meto en obras más clásicas, voy buscando mi estilo, aunque lo tuviera de alguna manera, pero claro, eso lo ves con retrospectiva. Luego hice varias obras y una de ellas fue Rustica. Esa obra fue un encargo que me pidieron cuando yo empecé a estudiar en el Conservatorio de Navarra, mi carrera de fagot clásico, lógicamente, y bueno, pues, y a raíz de ahí una editorial de Estados Unidos me propone publicar todas estas obras que yo he presentado anteriormente, que son más o menos, que tienen una cierta construcción, que tienen una cierta lógica, no obras pequeñitas. Y bueno, para mí es un empujón muy grande porque ya te empiezas a considerar como un compositor realmente, a decir, esto no es tan solo un juego. Cuando hago una editorial que es una de las más importantes dentro de mi instrumento, pues se interesa por la mayoría de mis obras y las sitúan pues no como unas meras publicaciones, sino como algo que tienen algo novedoso o que tienen algo característico. Entonces, bueno, a raíz de ahí fue todo. Luego, un año más tarde, o medio año, no recuerdo muy bien, porque claro, empieza a trabajar con la editorial a ver un poco todo cómo se puede publicar y luego se publica. Y un poco desde ese punto hasta ahí, un año, medio año, pues propuse publicar esta obra que es, yo creo, bastante simbólica y bastante importante, que es Al toque del fagot flamenco. Sí, que ha sido una obra que has presentado con un vídeo, un pequeño documental allí, y es muy curioso porque me decías que eso surgió de forma inesperada, que no es un vídeo de una producción o de alguna productora, no lo ha hecho sino vosotros mismos. Cuéntanos eso. Claro, bueno, decirte que Al toque del fagot flamenco es una obra que no ha salido todavía, es una composición, que esa la tengo preparada para este año, porque bueno, con todo esto, las cosas, quería producir un videoclip, pero con todo esto, pues bueno, pues se va a tener que atrasar. Pero ese documental que tú hablas es la presentación que yo he hecho para un poco eso, decir al mundo qué es lo que he hecho durante estos 3 años. Vale, pues lo he presentado ante mi familia, lo he presentado ante el mundo del fagot, además en un congreso bastante importante, porque fue uno de los congresos que más gente hubo, porque España fue el primero que se hizo en España, el primero que se hizo en Andalucía, una serie de cosas que te paras a pensarlo y dices, aquí es que alguien tiene que haber detrás para planear todo esto, de verdad. Es que si yo lo hubiese planeado, no me hubiese salido así. Y lo del Cante de las Minas, pues lo mismo, pues allí la gente, pues a un público flamenco, que además fue el último, pues lo pudo presenciar. Y a partir de ahí fue donde decidí hacer este documental, porque de primera mano yo iba a hacer el documental solamente con el de Doña Mencía, pero por varias circunstancias no lo hice. Y luego, al decírmelo de Granada, pues lo pensé, vale, pues ahora genial, porque tengo los dos espectáculos y lo que no puedo
no lo he podido hacer en Doña Mencía porque son muchas cosas, pues lo he hecho ahora. Yo tenía muy claro lo que quería decir y me hice un guión. Vale, pues quiero decir esto, para contar realmente lo que te estoy contando aquí de manera un poco resumida, ¿no? Que todo esto fue casualidad y que lo he podido presentar en estos 3 sitios y de manera, ya te digo, casual y sin pretender nada desde un principio, simplemente por el mero hecho de realizarme y de buscarme y como ese fin de búsqueda, porque en todo esto también predomina que son como si dijéramos homenajes a los artistas que a mí me han influido y con los que yo he aprendido. Sí, y eso es un punto importante. ¿Quiénes han sido tus referentes? En el mundo del flamenco he homenajeado, por supuesto, el primer concierto fue dedicado a Camarón, que además lo hicimos el día que se cumplieron 25 años de su muerte, fue un día también muy buscado. ¿Y por qué ese homenaje a Camarón? Porque Camarón fue el que a mí me introdujo en el flamenco, me hizo descubrir este arte. Luego pasamos a cómo terminamos el documental, Enrique Morente. Enrique Morente fue el que me abrió un poco los ojos y por ahí un poco me viene a mí esa manera de buscar también dentro del flamenco pues, nuevas posibilidades, nuevas composiciones. Porque para este disco que me comentaste antes, que estoy yo preparando, pues este disco son como esas obras que te he comentado antes, todas estas obras que han marcado esa búsqueda, pero como realmente creo yo querían sonar en su día, que son flamencas. Pues ahora que tengo esa técnica, pues un poco reorganizarla para presentarla de manera flamenca y además hacer al instrumento partícipe y explotar todos sus recursos. Estupendo. Yo quisiera aprovechar que has nombrado a estos artistas y a la música para escuchar, hacer una pausa nosotros de 3 segundos y poder escuchar un poco de ese sonido del fagot en esta parte del programa aquí en Universo Flamenco. Bien, estamos hablando con Niño Rubén, el fagotista flamenco que está prácticamente revolucionando la música en este momento. Y yo quisiera saber, Rubén, ¿qué va a pasar con el fagot de ahora en adelante, según tú? No te sé dar una respuesta. Yo te sé decir lo que yo querría y es que cada vez se conozca más y se valore más a los instrumentos de este tipo, ¿no? Que son desconocidos. Vamos a hablar un poquito también de la docencia, porque desde muy pequeño has estado metido en este tema, ¿no? Has hecho talleres. Cuéntanos un poquito esa faceta de la docencia en tu vida hasta este momento. Yo en mis talleres y en las clases que yo imparto de manera individual, persigo siempre el mismo objetivo, que es que la gente realmente se busque a sí misma. No me sirve de nada que me copien a mí o que copien a otro. Uno tiene que saber sacar y hacer como una especie de, un recopilatorio de su vida, de su vivencia, de sus creencias también, para un poco hacer suya la música. Son las oportunidades que tienes que saber ver y que te van construyendo y te van haciendo un proyecto y saber ver esas señales y tener esa cabeza fría también para decir, no, pues yo quiero pararme ahora y no hacer nada, ni que la gente vea nada, ni que me contrate para hacer otra presentación y así hasta 3 años, que la gente no vea nada, nada, nada. Entonces, claro, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, pero es ahí esa mente Sí, fría perfectamente. y saber apreciar un poco los mensajes que te puede dar la vida. Pues si esto no está para presentarlo todavía, si necesitas configurarte, pues
Eso es lo que yo pretendo al fin y al cabo con mis talleres. Qué bonito, es así, es totalmente cierto. Cada ser es único, cada quien tiene una Claro, esencia y algo que transmitir. Entonces, en definitiva, hay que encontrarse a uno mismo y luego llevarlo a claro, trasladarlo a lo que sea que hagas, ¿no? En la vida, que puede ser un instrumento o puede ser otra cosa. claro. Y la manera en que compartes, por ejemplo, si tú fueses músico, pues la manera que nosotros compartimos esos diálogos, ¿no? Y yo por eso creo que el flamenco, que muchas veces se dice, ¿a quién pertenece el flamenco? ¿No? El flamenco es que no tiene que pertenecer a nadie. El flamenco es un ente, una persona. Y Mm, tú lo que tienes que hacer es dialogar con él y comprender su esencia como comprendo yo la mía, que me cuesta claro, trabajo, ¿no? Comprender mi esencia. Y en ese diálogo, y con eso que te he comentado antes, todas las vivencias y todo lo que he aprendido, es como se crea algo, pues, que cuando lo ve alguien, sabe que lo estás diciendo de verdad, sabe que es algo que sale de de un sitio, adentro, claro, de sabe adentro. que sale desde un sitio que va directo hasta ti. Y ahí es Mm, donde llega el arte, ahí es donde te llega realmente y te gusta. Y a qué raíz de bonito. ahí, pues muchísima gente, claro, ha descubierto al fagot gracias a mí, pero porque yo creo que lo que digo lo digo convencido y lo digo de verdad. No hago algo imitando o hago algo en lo que no creo, porque yo creo en lo que hago. Otra cosa es que tenga más o menos miedo, pero creo en lo que hago. Qué bonito, Rubén. Y a mí me gusta siempre explorar un poco en las sensaciones del artista. Cuando tú estás tocando y tú cierras los ojos y de pronto de tus labios se separa el fagot y tienes los ojos cerrados, ¿qué sientes en ese momento? Cuando estás en ese momento de música, momento de sentir y de escuchar, ¿qué pasa por tu mente en esos momentos en los que estás tocando el fagot? No te sé explicar muy bien lo que siento, pero te quiero explicar lo que siento a la hora de componer. Y a raíz de ahí te voy a intentar explicar lo otro. A la hora de componer, yo compongo en el piano mayormente y yo cierro los ojos, como bien decía, y yo es como que me voy a un mundo en el que todo es posible, en el que la imaginación se dispara, en el que se escuchan sonidos que solamente tú has escuchado. Y entonces, volviendo aquí a la realidad, hay cosas que no las puedes hacer por simple física, pero que tú puedes imaginar y que si las has imaginado las puedes conseguir hacer o imitar mayormente. Entonces ahí es como yo busco la composición. Entonces a la hora de tocar y de llevar eso a un escenario, yo cierro los ojos y es como que me quiero ir a ese mundo. Pero sabiendo y teniendo los pies en la tierra, porque todo no es posible. Sí, No por sé. eso me gusta hacer estas preguntas y me gustaría un poco, Rubén, que dieses un mensaje a todos los jóvenes, quizás a los más pequeñitos también. Yo diría en primer lugar, son muchas cosas las que diría, pero bueno, voy a intentar resumirlas. En primer lugar, que vivan la experiencia. Yo creo, yo empecé a los 9 años, tampoco es una edad, es joven, pero no son personas como empiezan a los 3 años, a los 4. Entonces yo la infancia no la he perdido, yo he jugado, yo he vivido. Y yo creo que ahí es donde está la magia para poder decir. Y una vez que has vivido, pues lógicamente estudiar, pasar muchas horas con el instrumento, pasar muchas horas disfrutando del instrumento. Rubén, quiero agradecerte muchísimo este ratito, que aunque estemos en casa hayamos podido estar juntos, yo en Málaga, tú allí en tu campo, además, en el campo donde te inspiras, donde compones, donde vives. Y bueno, lamentablemente no se ve, pero Rubén tiene en su cabeza, en el techo, unos Ah, discos. Yo no sé si quieres mover un poquito la cámara para que los sí, sin que nos vean en problema. el canal, porque fuera en la radio no lo vais a poder ver, pero los que estáis en el canal podéis ver, miren allí, los discos de vinilo y las partituras pegadas en el techo. Decíamos que los discos, la mayoría, son de Julio Iglesias porque se habían dañado y su padre escuchaba muchísimo a Julio y pues para no tirarlos los ha pegado allí. ¿Y las partituras de quién son? ¿De qué son? ¿Qué está escrito en esas partituras? ¿Qué música hay allí? Las partituras son partituras clásicas que ya no he tocado o que no me transmitían
y en vez de tirarlas las he pegado arriba, no sé, para un poco cuando miro, ver y saber diferenciarme y saber, pues eso que te he contado. Y Saber, claro, recordar de recordar dónde lo que vienes, soy, ¿no? claro, Sí, 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 sí. es así. Qué bonito, Rubén. Muchísimas gracias por este ratito, gracias por esta entrevista. Cuando tú vengas nos avisas para verte. Muy bien, muchísimas gracias por este ratico. Es para mí un placer poder explicar, pues bueno, toda esta sensación y toda esta andadura que bueno, que si no es así no lo puedes escuchar. Claro, y que ya hablaremos próximamente, Rubén, también del disco, porque ya eso es un hecho, eso ya viene por allí y ya haremos una entrevista próximamente para dar a conocer todo lo que está allí, porque es autobiográfico, hay cosas allí dentro Claro, que tendremos que contar. claro. Un abrazo muy fuerte. Un Muchísimas abrazo. gracias. Muchas gracias.